Unamos nuestras fuerzas y manos. Logramos trabajar como hermanos. Identidad Radio Cultural presenta Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora, por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Muy buenos días, tengan todos ustedes pues un excelente día. Hoy estamos 7 de mayo cuando justamente pues iniciando una nueva semana de actividades, dándoles a todos quienes nos escuchan a esta actividad de Radio Identidad Cultural, pues como siempre cada semana es un gusto acompañarles y después de un largo feriado que nos acompañó, pues de igual manera hoy tendremos de asimismo varias actividades que compartirles como son, pues en este caso tendremos nuestro segmento Nuevas Experiencias, en la cual tendremos un invitado especial también. Comunicación, también toparemos un poquito de las leyes, ¿no? ¿Qué tanto nos beneficia y cómo no necesariamente tenemos que esperar que algo nos suceda? De igual manera también en el sector de turismo y como siempre ya es habitual cada semana los días jueves pues nuestro segmento de compras públicas. Así que les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Minga Sonora. Más conocimiento e iniciativas de nuestros invitados en Minga Sonora. Sus experiencias alimentando nuestras vidas. Minga Sonora. Minga Sonora. Muy bien, 101.3 para las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 para la ciudad de Baños de Agua Santa y 94.1 para la ciudad de Riobamba. Y como ya les había manifestado al inicio, pues en nuestra antesala, nosotros tenemos el día de hoy una asistencia muy querida porque es una persona también por la cual hemos escuchado bastantes cosas interesantes, así que le quiero dar la bienvenida al doctor Marco Vinicio Albán Constante, quien es justamente doctor en Ciencias Psicológicas por la Universidad Central del Ecuador, psicólogo clínico y psicoterapeuta, psicología infantil y psicoterapia. También ha estado colaborando en el Hospital Los Andes de Quito como internado rotativo y fundador del Departamento de Salud Mental en permanencia por 10 años. Y asimismo también fue catedrático de la Universidad Central y la Universidad Técnica de Ambato, así como Indoamérica y Uniandes, 23 años como docente. Bueno, esa es la trayectoria de nuestro querido invitado, así que doctor, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, la audiencia, agradeciendo esta oportunidad. Disculpas por mi problema de garganta, pero estamos para poder expresarnos. Entonces, sí, aquí estamos para interlocutar elementos que son importantes para la comunidad, para la familia, la sociedad nuestra, en el campo del argot psicológico, que tiene muchos espacios donde se pueden comentar elementos que sean de aporte, ¿verdad? Entonces estoy aquí listo para contestar preguntas o la guía que usted, ingeniero, puede darme con todo encanto. Muchas gracias. Gracias a usted y no se preocupe, doctor, pues sí, evidentemente el clima también siempre es un factor que nos va jugando esta situación de la salud, pero no se preocupe, pues lo importante es siempre cuidarnos, así que en esa parte sea también bienvenido. Sí, en realidad pues mi querido doctor, hemos escuchado bastante de su trayectoria y es por eso que precisamente en la radio del gobierno provincial siempre estamos atentos para hacer un aporte a la comunidad, tanto central como quienes nos escuchan a través de las frecuencias que ya se mencionó y para quienes nos están observando también a través de nuestras redes, de igual manera, bienvenidos y bienvenidas. Pero, ¿cómo nosotros llevamos a una asertividad, mi querido doctor? Normalmente, pues sabemos que todos los casos no son iguales, sin embargo, pues podemos decir que en la parte psicológica sí tiene mucho factor en la parte también de lo que es de la educación. Nos afecta tanto lo que de pronto estamos tratando a nuestros hijos, hablando como padres, de una manera tal de que eso les afecte o pueda en este caso también contribuir de una manera positiva o negativa? Sí, gracias por la pregunta. Partamos de un patrón común. El bienestar en salud mental, el equilibrio, el estar más o menos bien, no tan hacia arriba o hacia abajo, depende mucho de la forma de interactuar, las formas de interrelacionarnos, de comunicarnos e integrarnos. 3 factores importantes de lo que nos haría coincidir con un extracto de equilibrio en esto de la salud mental.
Cuando hablamos de salud mental, no solo hablamos de lo mental. La salud mental está integrada con el bienestar de la salud física, de la salud de las emociones, de la salud social, cultural y todo. Es un abanico, ¿verdad? Pero hay un patrón importante en esto, que si nosotros no manejamos los estamentos adecuados para poder canalizar estos elementos de integración, entonces vamos a fallar. Y obviamente el eje central de la salud mental tiene que ver con la mente. La mente es el producto notable del cerebro humano, áreas prefrontales, básicamente hablando de neurofunción. La salud está dada por este factor importante de la mente, y cuyo máster de la mente es el pensar, es el pensamiento. Ya los antiguos grandes sabios socráticos y latinos nos iban motivando, Sócrates y compañía, a que nosotros debemos saber pensar para hacer, para actuar. Entonces, este pensamiento, usted menciona una parte importante, la asertividad. El pensamiento asertivo es parte de algunos otros 2 o 3 elementos pensantes que debemos cuidar, ¿no? La asertividad es dar en un blanco, o sea, voy a saber cómo lo hago, y para saber cómo lo hago tengo que saber cómo me siento, cómo pienso y cómo actúo. Entonces, esto es fundamental, y el patrón comunicacional es el máster del pensar, en cambio. O sea, mi mente va a pensar y mi pensamiento se canaliza a través de mi locución, de la comunicación. Los comunicadores manejan muy bien este canal. Entonces, va a depender de aquello. Ser asertivo, ser proactivo, por ejemplo, ser una persona que puede tener resiliencias aceptables, ¿no? Ayuda a que el pensamiento sea canalizado de tal manera que estos cuidados del ser desde que nacemos hasta cuando partimos logremos manejar una armonía en la convivencia, ¿verdad? Nuestros ancestros antiguos tenían un argot de una trilogía bonita que se aplicó luego al enfoque científico de la psicología sobre aquello. Decían los abuelos o bisabuelos: hijito, oirás bien, anda a hacer tal cosito, oirás bien, pensarás 2 o 3 veces y ahí dirás o actuarás. Ese canal en psicología comunicacional se maneja muy de manera enfática para poder nosotros, cuando queremos que un canal que queremos expresar lo que pensamos, hacia dónde va el perceptor, decimos, ¿no? Porque somos personas que recibimos, tenemos que canalizarle así. La mala comunicación, la desarticulación sobre esquemas o asuntos que debemos canalizarlos, una comunicación ineficiente, una comunicación patológica, nos lleva a generar una serie de problemas y conflictos que el niño de la casa, sistema familiar, luego va a la escuelita, el sistema ampliado de allí, donde bien se dice, los niños allá van más a aprender, que es educar, pero no a formar obviamente el carácter y todo. Y luego la sociedad, si vivimos en sociedades convulsionadas, afectantes, nuestro pensamiento no va a tener ese canal exacto de comunicarme adecuadamente, ¿verdad? Hay un gran expositor, el doctor Paul Watzlawick, que escribió 2 o 3 libros muy buenos. Él hablaba sobre algunos axiomas y decía él: no podemos no comunicarnos. O sea, siempre vamos a estar comunicándonos verbalmente, con paralenguajes, con lenguajes múticos, con todo tipo de forma, lenguaje escrito, etc. Entonces depende qué es lo que escribimos, qué es lo que decimos, qué es lo que señalamos, para tener asertividad y que nuestra mente no se convulsione. Le pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Porque estoy en un hilo que me viene en este momento, ¿verdad? Cuando una persona se acerca a otra persona, ¿qué espera de él? Una cortesía, una sonrisa. Pero si yo me acerco y veo una persona fría, aplanada, una persona seria, entonces yo me detengo porque no sé si lo que yo iba a buscar lo encontré. Ahí nació la famosa teoría del doble vínculo de Bateson, que es un gran psicólogo, un gran profesional. Y se estableció esta teoría sobre que lo que yo voy a esperar no recibo y recibo lo contrario.
Por ejemplo, me acerco a usted y espero su gratitud de una sonrisa, etcétera, pero usted no lo hace, entonces yo me detengo y viene en mi mente, en esa facultad de crear un pensamiento, mis dudas, incredulidades, incertidumbres, que ya es patológico, porque nosotros no vivimos de supuestos. Y a pesar que yo veo su frialdad, no debo elaborar un preconcepto a mi manera interna de acá. Está bravo, está enojado, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la comunicación en salud mental. El eje fundamental para estar bien un niño, un escolar en el aula de clase con sus problemas, la familia, la pareja, los hijos, la sociedad, el equipo de trabajo, tenemos que tener una comunicación eficaz, asertiva, de tal manera que nos toca, ¿no?, pensar antes de hablar y luego de que hablamos, a dónde va dirigido el mensaje y de qué manera, ¿no? Entonces hay supuestos, mire usted, a veces estamos en una conversación, estamos hablando de una cosa y alguien sale con otra cosa y está divagando, ¿no? Estamos divagando y ya, entonces es un arte el comunicarse y es todo un ejercicio, una ejercitación. Además de tener ciertos elementos teóricos, formativos, tenemos que tener una experiencia muy bien calificada para saber expresarnos de la mejor manera. Y usted sabe, ahí vienen una cantidad de argucias de comunicaciones patológicas que se ven en toda instancia y en todo momento, donde alguien exagera una realidad, alguien cambia una realidad, alguien hace un subterfugio de la realidad, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí vale la pena también añadir una frase muy importante, ¿no? La realidad nosotros la construimos, porque la realidad es objetiva. Pero la verdad no la construimos. La verdad nos da el encuentro. Nos viene y nos dice, esto ha sido, ¿verdad? Entonces, estos elementos que estoy iniciando son como bases comprensivas para el auditorio, tal vez, para hablar de estos aspectos y como que nos comprometamos a, Dios mío, me toca prepararme un poco, aprender a ser muy observador, muy objetivo de esa realidad que yo la construiré, pero si yo la destruyo o hago un constructo subjetivo, lo que yo diga tal vez no sale bien. Y ahí vienen una cantidad de problemas en la sociedad, ¿no? La familia, el ser humano, la sociedad, donde ahora sí, ¿cómo arreglamos? ¿De qué forma? Entonces, más o menos esta sería una base estructural sobre lo relacionado con la comunicación basada en el pensar, que es el máster de la mente, y también aquí se combinan las emociones. Tengo que tener un centramiento emocional para hilar, empatar bien con un pensamiento asertivo y la comunicación o el mensaje, la meta hacia donde yo dirijo va a salir lo más eficientemente posible. Donde yo no me frustre, donde yo no me sienta mal, donde yo no haga inclusive criterios distorsionados de las cosas que yo estoy percibiendo mal. Si manejaríamos una comunicación muy eficiente, que dicho sea de paso, la comunicación debería ser una cátedra y también una enseñanza desde que el niño pisa las primeras aulas de clase hasta cuando se va formando. Enseñar cómo comunicarnos, cómo cuando leemos, cómo interpretamos aquello o explicamos, y no solamente movernos por el tono que nos viene. Si veo a mi padre enojado, entonces yo me pongo a la defensiva o me introvierto, me deprimo o entro en una ansiedad. O si veo a mi profesor en X postura, entonces el niño se bloquea. O la pareja, cuando no hay la comunicación eficaz, vivimos silencios a veces demasiado largos y así vamos viviendo hasta que al final puede haber un colapso que daña el esquema del ser, ¿no? Correcto. Las baterías que usted ha mencionado precisamente, mi doctor Alban, son multidiversas en realidad. Sin embargo, usted ha tocado algunos temas que justamente, por ejemplo, la empatía y el acompañamiento, ¿no? Vemos que lamentablemente ese patrón, ese convivir desde niños nos afecta hasta que somos adultos, y se lo expresa justamente, como usted lo acaba de decir, en el comportamiento, en la parte de cómo ellos se expresan. Tenemos casos, y eso es lo que me solicitaron topar específicamente, sobre todo en la parte educativa, ¿no? En la que normalmente
personas que se supone son llamadas a ser autoridades, normalmente aplican no una parte de autoridad, sino le tergiversan con su comportamiento o con su vivencia en la niñez. Creo que son dos cosas muy distintas, el escuchar y el oír, y de hecho pues la disciplina se lo confunde muchas veces con el castigo del silencio, con el castigo inclusive de las partes de las doctrinas que se va inclusive también armando. ¿Cómo le ve desde su punto de vista profesional esa parte de que como adultos, por ejemplo, llamados a ser ese ejemplo, pues damos una expresión, como bien lo acaba de dibujar también, que con nuestra expresión queremos hacer notar respeto, cuando en realidad yo creo que bastante nosotros ganamos es con el sentimiento de llegar a las personas, ¿verdad? Correcto. La parte última suya es muy sabia y muy aprensiva. Sea lo que yo vea, me enfrente a lo que sea, el niño en la hora de clases, dificultades, hablemos centradamente en la escolaridad, el adulto que consideramos estamos muy preparados y deberíamos estar muy preparados, podríamos interpretar la actuación, el lenguaje, los modelos de paralenguajes de un niño, hablando de los niños, ¿no? Tenemos que tener esa perspicacia, y por más que yo pueda pensar como maestro, este muchacho se comportó mal, estoy siendo reactivo al efecto de un momento conductual. Todos somos reactivos, y en esto juegan mucho las emociones. Si a mí me choca algo, no estoy de acuerdo con algo, yo reacciono. El niño con más razón, porque el niño es una persona con un cerebro todavía inmaduro. El cerebro humano termina de desarrollarse y adquirir todas las funciones de conexiones maduras a los 25 años de edad. Pasamos desde la cuna hasta los 25 años que acaba la cuarta adolescencia, ¿no? De 12 a 25 años. Entonces no podemos esperar un jovencito, inclusive de 20, 22, 24, 25 años, que sea un sofos, un experto en esto que estamos hablando, ¿no? Requiere, número uno, una base estructural formal, que es la maduración de un cerebro, ¿ve? Podríamos hablar mucho sobre el proceso neurogenético y el neurodesarrollo, pero necesitamos que el ser humano tenga su tiempo. Entonces, nuestra actuación va a ser de acuerdo a la edad de desarrollo de un cerebrito. El infante de 0 a 5, el niño de 6 a 12 años y los adolescentes de 12 a 25 años, y ahí vienen las etapas del adulto, el adulto joven, el adulto intermedio, el adulto mayor. Todo el tiempo estamos bajo un esquema de reformulación de cómo este cerebrito está actuando, número uno. Número dos, y a eso voy a dirigirme a la pregunta. Si yo como maestro veo a un niño con ciertos comportamientos, ingeniero, yo necesito hacer un estudio muy bien estructural. Ahora la neuropsicología ha avanzado muchísimo, es uno de mis campos que más desarrollo con niños, donde tenemos que entender por qué un niño está con esos comportamientos. Sean orgánico-funcionales, sean ambientales, sean familiares, sean escolares o de cualquier otro ámbito. Algo incide. Estamos hablando de factores de predisposición. 2, factores determinantes de esa actuación. Factores desencadenantes que de pronto sale esa conducta. Y factores mantenedores. 4 elementos importantes en los procesos de evaluar la forma de ser de un ser humano, sea niño, joven o adulto. Si yo no hago eso, el maestro se va a guiar solamente por el efecto dominó. Esto llevó a esto, esto llevó a lo otro, y el chico es un malcriado, está así, hay que sancionarle. Existen dentro de las instituciones este organigrama que tienen ellos, ¿no es cierto? Es que la norma dice esto, muy bien. Pero le voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con los niños con dificultades y problemas de base. Por ejemplo, un niño X que nos mandan a evaluar, y encontramos un niño X último que he tenido en estas últimas semanas, guardando la privacidad de la ética de nombres. Un niño que no sabían por qué se descubrió un TDAH, que es un cuadro muy especial, que es un cerebro biotípico interesante, pero también había una insuficiencia cerebral al niño por hipoxia de parto, o sea, no respiró a tiempo y nació con una leve disfunción estructural orgánica. Hemos mandado una interconsulta, el niño tiene próximamente en Quito, haciendo un tamizaje de corteza cerebral especial de imágenes, porque queremos ver el nivel de maduración y de afectación. Si es
esto logramos tenerlo y presentamos al maestro. Mire, este niño, las bases estructurales, los elementos que son predisponentes son estos. Esto lleva ciertos elementos determinantes y desencadenantes. Entonces los maestros dicen, caramba, no sabíamos y ahora sí vamos a tener que optar, y se les da las guías, las recomendaciones. Tal niño debe ser tratado de esta manera, de esta otra. Algunos maestros tienen su queja, dicen, es que somos 40 niños, 50 niños o 38. Entonces a la final, ¿nosotros qué queremos? Que creemos que entonces tocaría en otro estamento, ingeniero, hablar sobre la base de la educación formativa en el Ecuador, en el país y la ley. Si sabemos que los niños no deben ser supranumerarios, que un aula moderada es entre 20 y 25 alumnos, y tenemos de 38 a 40, y si tenemos ahí 2 TDAHs, y si tenemos un niño con síndrome Asperger, o si tenemos un niño con insuficiencia cerebral, o si tenemos un niño autista, qué sé yo. Entonces ahí vamos a despertar al tema y decimos, no, necesita ser estudiado cada ser humano, ingeniero, de manera personalizada, para sacar el producto que va a beneficiar a la escuela y al niño. Más o menos eso. Sí, gracias. Tuve la fortuna de proceder a ejercer precisamente también el campo de la docencia, tanto a nivel medio como superior. Son 2 niveles de comportamientos diferentes. Claro. Sin embargo, pues hay un patrón que es igual, y es precisamente de que lo que usted acaba de manifestar también es muy cierto. Normalmente cuando se los llama problemas, casos, entre comillas, que para mí no son problemas, sino simplemente son oportunidades para que se pueda conocer mejor a la persona. Yo pienso que bastante tiene que ver es el cariño, la escucha, la atención, la delicadeza con la cual uno se dirige, y no con eso quiero trastocar tampoco, ¿no?, lo que se suele decir ahora también, la generación de cristal. Ajá. Que ya no les podemos alzar la voz o algo por el estilo, muy diferente de nuestro caso, ¿no? Muchas gracias. Diferente de nuestro tiempo, ¿no? En la que es una frase que muchos escuchábamos, la sangre, las letras con sangre entra. Sin embargo, pues yo he podido verificar, doctor Albán, de que esos casos, entre comillas, reitero, especiales en comportamiento, sobre todo, no tienen nada de especial. Es la manera en la que uno se acerca, pienso yo, y la que nosotros lo vamos tomando en esa parte neuronal, porque a veces muchas personas no pueden diferenciar una parte que es ya de pronto tiene que venir ya de nacimiento, y otra a lo mejor conductual aprendida, inclusive desde casa. Entonces son 2 aristas que en realidad vamos viendo y observando, que en su experiencia de hecho pues lo ha palpado de muchas maneras. Pero ¿cómo establecemos justamente ese establecimiento de límites, doctor? Muy de acuerdo. No por aquello que sean las causas A o C de un tipo de comportamiento debemos actuar de maneras inciertas o de maneras a la deriva o sorteadas, no. Es importante ir por un primer parámetro donde, hablando de niños, por ejemplo, ¿no?, el niño se presenta con una conducta no muy bien adaptada. No necesitamos perder nosotros el control, pero sí se maneja estado de modulación de la voz, volvemos a comunicación eficaz, volvemos a un estado de periodo de silencio en segundos y volvemos a firmeza, continuamos, ¿no? Entonces ve un niño, etcétera, y uno mira al niño, lo mira. Y el niño ya sabe que esa mirada, habíamos hablado, para lenguajes va a significar algo. Y de pronto modulo la voz. Me parece que estamos en la clase, ¿no? Y ¿qué tal si atiendes mejor? Y alzo la voz un poquito y digo, porque esta es la hora de matemáticas, que es la que debemos aprender todos. Entonces el niño recibe, ¿no es cierto?, una actividad, no reactividad, una actividad muy bien estructurada del maestro y ayuda. Entonces podemos manejar ese momento de esa forma adecuada. A veces recomendamos niños TDAH o otro tipo de niños inquietos, por ejemplo, cambiarles de pupitre, ponerles junto al maestro, poner a un amiguito que está muy bien formadito en las conductas y que le apoya al niño que tiene estas dificultades. Son herramientas que la misma psicología evolutiva y la psicología o psicopedagogía nos enseñan. Entonces, lo importante, volvemos al factor del título de la charla, es no herir los sentimientos,
con una comunicación eficiente para no dañar más de lo que los niños ya vienen a veces dañados, un corazón dañadito de X causas. Entonces ahí viene el problema donde los niños hacen deserción o hacen conductas implosivas más grandes, el maestro pierde la paciencia, ya no sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Claro. Entonces es una demanda y un desafío muy grande una maestra tener 25 alumnos, por decir en una clase. Son 25 la mínima hoy. Personas. Son personas, seres humanos con características muy peculiares. Eso más o menos, ¿no? Hemos tocado varios temas, doctor, y de hecho, pues como siempre, el tiempo es el peor enemigo y nos faltaría todavía para tocar algunos aspectos. Sin embargo, pues para ir cerrando justamente este bloque, la resolución de conflictos, normalmente pues es... En la antigüedad, hablando nuevamente, como reitero, en nuestro tiempo, pues el adulto, teníamos en este caso esa imagen del respeto, porque la sabiduría obviamente tenía que emanar de ahí, pero hoy en día ya lamentablemente no se ve tanto así, porque hay casos especiales en la cual la persona que debería resolver el conflicto muchas veces hasta es de pronto la fuente. Entonces vale la pena de pronto destacar ese aspecto. Y cómo usted en su aspecto profesional sería un tip para las personas que de pronto nos están escuchando, en la que puedan poder llegar, ¿no?, de una manera un poco más directa, más asertiva hacia esas personas que de pronto, en lugar de realizar un beneficio, a lo mejor están siendo la causa. Sí, correcto. En esto hay que hablar con mucha puntualidad que la responsabilidad educativa y formativa del ser empieza en el hogar, la familia. Y dentro de esa formación interna del hogar y la familia, la responsabilidad más alta es del padre, de la cabeza del hogar. El padre es el llamado a generar las normas, los principios, ¿sí?, los propósitos, las metas, todo de la vida de sus hijos. Si el padre ejerce una educación muy formal basada en todos estos elementos y maneja acuerdos, que es lo que nosotros recomendamos, maneja límites con el niño o los hijos y es flexible, o maneja flexibilidades, estamos bastante bien canalizados. Esto es lo que tú puedes hacer, esto es tu límite y hay una flexibilidad, firmeza, educación, eso es lo importante, ¿verdad? Pero a veces, hago un pequeño paréntesis, a veces cuando en ese sistema organizado de la familia, papá a la cabeza, la mamá y los hijos, no están armonizados, hay fenómenos simbiotizantes, se manejan algún tipo de alianzas patológicas, ¿no? La mamá protege más al niño, el niño se alía a la mamá porque sabe que tiene ganancias que no son sanas, papá queda aislado o viceversa. Entonces ahí viene el problema. Entonces, ¿cuáles son esos tips? Es el hogar, la formación, donde el padre maneja acuerdos y él sienta a su hijo, conversa con él. Obviamente está por demás decir el tiempo de calidad con cada hijo, y ahí uno va manejando los límites. Ahora tenemos una sociedad bastante quebrantada de nuestros jóvenes y niños, que usted ya sabe, ¿no? Estas invenciones que salen mucho en la tecnología, que hasta los terians, inclusive fue algo de moda, ¿no? Los terians. Eso es término. Utilicemos solo ellos, ¿no? Entonces, de pronto, el papá ya se ve imposibilitado de poder generar límites, ya es bastante complicado. Vienen las crisis, y donde el hijo considera que si hay un grupo fuerte, terians por ejemplo, que están defendiendo una postura absurda, entonces ellos se sienten respaldados por ese vox populi y por esa masificación de un tipo de conducta que es difícil que está resultando. Entonces debemos irnos a los principios, ¿no? A mí me formaron de tal manera que me resultó muy bueno, no vamos a tocar las formas, pero sí ayudó mucho porque los hogares antiguos tenían mucho más autoridad de manejar con salud mental una comunicación muy eficiente, aunque firme, perdón, a veces un poco drástica, pero necesitamos retomar esos aspectos de ley. Y de ahí sí vamos nosotros tal vez
vez a enviar a una escuela a un niño con X formación que sea de un respaldo y garantía para el aula de clase. Y vamos a formar un hijo que cuando empieza la universidad o el colegio igual va con sus principios, y cuando ya buscan un campo laboral ellos van también a manejar responsabilidades. Entonces todas estas cositas es un retomar, un renacer, ingeniero, de la forma más eficaz de poder criar la responsabilidad tan grande a un ser humano, porque nosotros los que engendramos somos los responsables número uno, ¿no? Usted sabe, la propaganda, las mass media, todo eso no son formativas, son alienantes y son consumidoras. O sea, yo te doy esto porque voy a sacar un provecho, y lamentablemente ahora en la era digital, ingeniero, estamos tan invadidos que hasta el celular cuesta modelar. Le pongo un paréntesis pequeño. Los niños con dificultades de conducta, con problemas de aprendizaje, con niños con falta de pautas y de costumbres, el celular se recomienda, y esto es a nivel mundial de la ciencia de nuestra formación, 30 a 45 minutos debe tener un niño un celular como un premio, gratificación a un esfuerzo que haya hecho de algo, ¿verdad? Los japoneses no dan un celular a sus hijos sino pasados los 12 años de edad, por ejemplo. Entonces, ¿a qué momento le damos a un niño un celular? Yo tengo niños de 2 añitos y son tremendos, expertos, y si usted les quita, hacen un berrinche, definitivamente. Y los más grandes también. Y ya condicionan. Un niño de 10, 12 años ya le dice que la mamá se va a morir de esta cosa, que ya me voy de la casa, que ya le llamo a mi papá, cosas así, ¿no? Mire con cuántos ejes tenemos que seguir como que embaulando. Mira, esto no funciona, esto sí funciona. Entonces, la formación viene del hogar, ingeniero. Ahí está. Y de hecho estoy muy de acuerdo en la manera, ¿no?, en la que se podría formar. Y como dije pues al inicio, pues quedaría bastante tela por cortar, mi querido doctor, así que desde ya le anticipo que pues le estaremos invitando por una próxima jornada para ir extendiendo, ¿no?, porque quedaron varios temas todavía por abordar. Y para todos quienes nos han escuchado, pues muchísimas gracias por habernos estado acompañando, y estaremos nuevamente en nuestro siguiente bloque. Buenos días, doctor. A usted, muchas gracias a usted. Minga Sonora. Minga Sonora. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. La comunicación en la actualidad es más necesaria que siempre. Y Minga Sonora propone innovadoras iniciativas y analiza grandes desafíos. Minga Sonora. Minga Sonora.
Muy bien, continuamos nuevamente con nuestro segmento, pues vamos a ir a un nuevo bloque en la cual vamos a estar departiendo el segmento de comunicación precisamente. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a una entrevista a la magíster abogada Estefanía Ulloa, pues quien nos acompañará para hablar sobre abogacía y vida cotidiana. Pues la abogada Estefanía Ulloa tiene en este caso pues una maestría en Derecho del Comercio Internacional, experiencia en el manejo de acciones de protección y en la defensa de los derechos en contexto donde el ser humano es fundamental. De igual manera ha trabajado en procesos relacionados con cobros derivados en contratos del Estado y asesoría a empleados vinculados a la contratación pública, esto a través de la CERCOP. Y de igual manera complementa su ejercicio profesional con una visión internacional al contar con estudios en Derecho de Comercio Internacional. Bueno, esta es la trayectoria de la abogada Estefanía Ulloa, así que, abogada, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Primero agradecerles por el espacio y con mucho gusto de poder informar un poquito de lo que es nuestra profesión, que bueno, muchas veces es un poquito confundida, pero pues estamos aquí para aclarar ciertas dudas. Así es, y justamente pues no se suele pensar de que a los abogados les necesitamos solo cuando tenemos problemas, pero ya sabemos que no es así, ¿no? En realidad pues el espectro es bastante amplio, tengo entendido, y eso es lo que vamos a abordar en esta sección. La vida cotidiana como tal, ¿qué importancia realmente tiene que tener en este caso un abogado en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que es muy importante entender que el abogado no solo sirve para resolver problemas cuando ya estamos dentro de los problemas, sino que sirve para prevenir estas circunstancias. Es muy importante tener un abogado de confianza. Abogado de confianza puede ser de la familia, puede ser un conocido, siempre y cuando uno tenga esa confianza clara para comentar al abogado siempre cada punto, cada decisión que va a tomar. Es muy importante prevenir para después no entrar en conflictos legales mucho más importantes. Claro que sí. Y efectivamente que si bien es cierto no se necesita el abogado para estas circunstancias, pero ¿por qué es importante tener un abogado de confianza? ¿Cuál sería la pauta para que una persona, diga, sí, es verdad, no tenemos abogados en diferentes ramas, pero ¿cuál es esa confianza? ¿Cómo debería yo ganarme en este caso a esa confianza? Bueno, yo le puedo decir que en la carrera, desde el inicio de la carrera, nosotros nos enseñaron que siempre hay que tenerle confianza a los sacerdotes, quien creen en la religión, a tu psicólogo, porque te sana la mente, pero por sobre todo a tu abogado, porque el abogado es un amigo. El abogado tiene que ser tu amigo, tiene que ser tu acompañante. Tú tomas decisiones día con día, firmar un contrato, inclusive el casarse. Muchas veces después, usted sabe, todos tenemos ese conocimiento, trae controversias, el ser un empleado o el ser un empleador. Entonces, la base es muy clara. Ser transparente con tu abogado, contarle todo, porque así a nosotros nos ayudan a tener una estrategia para, como les comenté, prevenir y prever. Y pues así nosotros nos ayudamos mucho para solventar y sobre todo salvaguardar sus derechos, que es lo más importante y para lo que nosotros nos dedicamos. Claro, doctora, pero veámosle desde este punto de vista. No todas las personas tienen un conocimiento tácito de la persona legal que nos va a asesorar, que nos va a ayudar. Normalmente suele creerse en la mayoría de personas que el abogado tiene que saber de todo. Tengo entendido que siempre hay unas especialidades, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, las ramas del derecho son súper amplias. Existe infinidad de ramas del derecho. Entonces sí, es muy importante uno saber asesorarse y saber con qué abogado dirigirse, porque muchas de las veces existen experticias, por ejemplo, el derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, para la niñez, derecho de tránsito, en este caso internacional, aeroportuario. Existen muchas. Entonces, ahora que tenemos el acceso también a las redes sociales, el poder buscar, informarse, leer, no está mal, para nosotros tener mayor claridad y así también tener una línea en la que trabajar, certeza de eso y buscar el abogado adecuado. Sí, claro. En realidad, pues las personas que asisten a cualquier consultorio o buffet de abogados, pues normalmente pues buscan esa asesoría que ya se había manifestado. Pero en la parte legal habíamos topado precisamente en el tema, por ejemplo, de la confianza y los temas penales con los civiles. Si bien es cierto, pues el uno tiene que ver marcado prácticamente a la defensa, en la cual uno ya está sentenciado, y en el otro en caso de inquilinato, por ejemplo, asuntos civiles, o de tierras, por ejemplo, en caso de herencias. Pero más allá de eso, usted como profesional, ¿cuál sería en este caso una ventaja por la cual las personas
sienten esa confianza que habíamos manifestado en el inicio. Porque normalmente pues un proceso se suele decir que dura un X periodo, pero lamentablemente tenemos que decirlo, no todas las personas piensan igual, ¿no? Y tratan por extender a veces el tiempo, alargar, pues ya pierden esa confianza, ¿no? Bueno, yo creo que como profesionales del derecho nosotros tenemos que ser muy claros siempre con nuestros clientes. Como le mencionaba, ganarse la confianza de un cliente muchas de las veces es complicado, porque vienen muchos de otros abogados que quizás no tuvieron la palabra o la facilidad de llegar a la persona, o quizás no les ayudaron de la manera correcta. Entonces, siempre, por lo menos mi visión es basarme en la manera humana y clara. No siempre uno tiene que complicarse con conectar con sus clientes. Es bastante fácil el poder enseñar un poco al cliente cómo son los procesos, cómo son los tiempos, cómo son las diligencias, mantenerlos informados. Yo creo que es un punto súper importante. Informados en cuanto al proceso, en cuanto a las decisiones. Muchas veces el cliente tiene ya una decisión firme, pero no siempre esa decisión firme es la correcta. Y uno tiene que saber siempre ser sincero con el cliente, no solo por llegar en este caso, un cobro de lo que se trata el proceso, es que uno tiene que aceptar lo que el cliente está pidiendo o solicitando. Siempre se le tiene que decir que por lo menos si es que no son decisiones correctas, en mi moral como profesional no se lo puede tomar de acuerdo, ya que ya sabemos que los clientes pueden informarse, pero no muchas veces pueden tener la razón. Nosotros, en base a la experiencia, tenemos que saber guiarles. Y es así como podemos llegar a solucionar, y así se gana la confianza. Puede ser un caso pequeñito, les ayudamos en algo y poco a poco van viendo que se les va ayudando. Entonces es cuando ya se quedan y, como dicen, se casan con nosotros. Entonces ya empiezan a tener el abogado de confianza, que es a lo que queremos, ¿no? Llegar. Ajá. Ya. Voy a poner un contexto, ¿no? Normalmente, pues, en países anglosajones, sobre todo, pues he escuchado bastante de que por la mínima cosa se llega a un juicio. Y de hecho así es, inclusive haciendo ya particularmente acaso en Estados Unidos, en la cual pues por pequeñas cosas, diríamos nosotros, se entablan juicios. Por ejemplo, pues que me ha cortado la cerca que no le correspondía, se ha pasado, etcétera, etcétera. Pero hablando ya de nuestra realidad local, doctora, ¿cuál cree usted que ha sido en este caso, o en qué cotidianidades se necesitará realmente un abogado? Realmente en todas. Yo he tenido mucha experiencia en que las personas, bueno, antiguamente el derecho inició con acuerdos verbales. El primer contrato fue un acuerdo verbal. Sí, antes las personas tenían ya esa, se podría decir, esa palabra de cumplir. Lamentablemente los tiempos han cambiado y ahora el acuerdo verbal ya no es un contrato. La palabra ya no vale. Ya no es un contrato. Uno tiene que saber que tiene que firmar un contrato, y antes de firmar ese contrato, leer el contrato. Antes de leer el contrato, asesorarse con un abogado. Entonces es desde ahí que tiene que ir de la mano el asesoramiento del abogado. Como le decía, usted me comenta lo de los países anglosajones, Estados Unidos, son diferentes tipos de legislación. Nosotros tenemos un tipo de legislación diferente, en la cual no estamos normados en cotidianidad, porque existen diferentes instituciones del Estado que, por ejemplo, allá protegen los derechos desde el inicio hasta el final. Lamentablemente aquí ciertas instituciones son pocas y no inician procesos pequeños. Entonces es ahí que aquí tenemos el acuerdo verbal, pero el acuerdo verbal ya no se cumple. Uno tiene que saber que ya el acuerdo verbal no es un contrato y que tiene que cuidar eso. Muchas veces nosotros estamos en Tungurahua, una tierra de comerciantes, meramente comerciantes. Yo he tenido muchos clientes que han llegado a acuerdos verbales de pagos y así nunca les han pagado, y grandes cantidades de dinero. Entonces el principal consejo es entender que se tiene que firmar un documento. Este documento siempre tiene que estar bien asesorado, y antes de cualquier firma siempre se lo tiene que leer y asesorarse primero. Bueno, pues en la experiencia también, ¿no? Las famosas letras pequeñas que se suele decir, ¿no? Hay que realmente estar al tanto de lo que se va a firmar o de lo que se va a acordar. Pero sí, qué pena, la palabra es algo que al menos en nuestro tiempo se puede decir algo bastante pesado, que tenía valor en realidad. Pero yéndonos justamente en el hilo, dentro de su experiencia justamente,
¿Qué pasa si no buscan una asesoría? Voy a plantear un ejemplo. En el caso de las llamadas que justamente realizan pues las empresas comerciales y le empiezan a hostigar a los clientes. Normalmente pues cuando no han cumplido con un proyecto, que eso de hecho también está legislado, pues tenemos esa facultad. ¿Se puede una persona ir directamente a la defensoría o de pronto sí necesitaría el apoyo, el peso de un abogado para realizar un reclamo ante un producto que no realizó, no me dieron en este caso lo que realmente ofertaban? Realmente desde el inicio en esta cuestión de ofrecimiento de productos o llamadas de hostigamiento existe mucho desconocimiento. La ley de protección de datos es muy importante. Cuando uno conoce sus derechos es cuando uno los hace cumplir. Pero lamentablemente el conocer los derechos no implica solo leerlos, sino también saber aplicarlos. Porque existen procedimientos dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, que ayudan a salvaguardar esos derechos. Pero si es que no sabes cómo implementarlos, ahí está la deficiencia. No siempre la Defensoría del Pueblo puede ayudar en este tipo de casos, porque muchas veces también les ponen ciertos limitantes para que no ayuden. Como le comentaba, no siempre las instituciones públicas son las que van a poder ayudar. No existen instituciones creadas específicamente para pequeñas o cotidianas problemáticas que tenemos. Todos encontramos día a día problemáticas. Entonces sí, es muy importante una consulta pequeña, saber cómo lidiar, saber qué decir en una llamada, saber que muchas veces un correo electrónico no se tiene que contestar, no se tiene que abrir. Muchas veces ahora estamos enterándonos de este robo mediante correos electrónicos por el SRI. En BIES también están mandando correos electrónicos así. Entonces es importante informarse. No siempre las instituciones del Estado nos pueden ayudar con eso. Así es. Bueno, por ventaja y para comentarles a quienes nos escuchan también, pues el gobierno provincial de igual manera con quien les está justamente expresando de que esto de la protección de datos es un tema que ya se está empezando a abordar, que ya está empezando a ser normado, sobre todo aquí en el gobierno provincial. Y evidentemente a nivel nacional pues se está viendo que ya se está atacando a muchas de las bases de datos, ANT, Registro Civil, que recién nomás se había escuchado, pero paralelamente a este tipo de casos, pues normalmente el abogado tiene una personería en la cual pues sí o sí tiene que estar acompañándole al caso, pero no todos cuentan con esa asesoría técnica. Suelen pensar de que, no, es que el abogado me va a costar muchísimo, ¿no? Y en realidad no creo que, yéndonos al caso de la realidad abogada, no creo que llegue a ser eso, sino dependiendo obviamente de lo que, como ya habíamos manifestado al inicio, puede ser casos civiles y casos penales, que la gente muchas veces, hasta el día de hoy, pese a que tenemos la tecnología, no lo conocen a fondo. ¿Cuál es su experiencia desde ese punto? Bueno, la gente le tiene miedo a los abogados. Existen muchas frases del vulgo en donde a los abogados les tienen como lo peor, pero el abogado es el amigo, el abogado es el que prevé, el abogado es el que ayuda. Es importante que la gente debe tener en cuenta que para cualquier problemita pequeñito, una asesoría no es costosa. Muchas de las veces se hacen programas en bufetes entre abogados. Es una red bastante grande, por lo menos le puedo comentar aquí en la provincia de Tungurahua, existe una red bastante grande de amigos abogados. Que se puede ayudar, se llegan inclusive a hacer promociones por consultas pequeñas. No necesariamente te van a sacar un ojo de la cara, como lo dicen siempre. Muchas de las veces los abogados buscamos ayudar, no buscamos robar. Entonces les proporcionamos una ayuda que es necesaria, que sí necesita la gente, pero muchas de las veces no conoce esa ayuda o la desconoce y se pierde. Les estafan, les roban dinero y terminan pagando más de lo que hubiesen prevenido antes. Hay una frase muy conocida que dice que por Juan paga Pedro. Lamentablemente por uno pagamos todos, ¿no? Sé muy bien que hay muchísimos profesionales que con honestidad, que con esa profesionalización y sobre todo con esa eficacia han podido en este caso solventar también ciertas dudas o casos que se han llevado a cabo. Pero ¿qué pasa cuando el abogado también pasa a ser víctima, doctor? Este sistema muchas de las veces ha llevado a abogados a ser víctimas, pero ahí está la red que yo le puedo comentar que ahora, en la actualidad, porque
Existimos abogados que estamos ejerciendo hace algunos años, pero no somos tan antiguos. Le puedo comentar de los abogados de la actualidad. Nosotros hemos creado esa red de ayuda, porque como mencionamos desde el inicio, no todos tenemos la experticia en todas las ramas del derecho. El derecho es súper amplio. Entonces, en esta red en la que nosotros nos ayudamos es donde intentamos que el abogado no sea víctima. Porque sí, muchas de las veces pasa el abogado siendo víctima hasta del cliente, cuando uno no tiene experiencia. Sales a veces a la vida, no es lo mismo un aula de clases que ya la vida laboral, en donde tienes que estar en juzgados, lidiando con clientes, estando en la unidad civil, penal, estando en fiscalía. Es un mundo completamente diferente. Para eso es esta red de abogados en la que nosotros nos hemos apoyado bastante. Nos ayudamos para dejar de ser víctimas y también para que los clientes dejen de ser víctimas. Esta red de ayuda justamente lo comentaremos ya casi al finalizar el bloque precisamente, pero antes de llegar a ese punto, cuando un abogado ya ha realizado justamente todas las pericias en cualquier aspecto civil o penal, cualquiera que fuera este aspecto, dentro de su experiencia, llegado al caso, ¿será que hay una frase que he escuchado muchas veces, el que tiene padrino se bautiza? ¿Realmente se hace justicia? Es una pregunta bastante complicada y muy difícil de responder. Yo le voy a responder con bastante honestidad. Uno, cuando sale al mundo de la abogacía, sale con esa creencia de que el que tiene padrino se bautiza. Muchas de las veces uno puede evidenciar injusticias, pero ahí está el deber del abogado. El deber de luchar, el deber de salvaguardar los derechos de sus clientes, el deber de ayudar. Porque realmente yo creo que quien ingresa a la carrera de derecho no ingresa con el querer violentar los derechos, sino salvaguardarlos, cuidar la integridad y sobre todo para que tengamos una sociedad mejor. Entonces es lo que se ha estado luchando. Ahora existen procesos para denunciar a funcionarios, podemos evidenciar que están haciendo la Contraloría su trabajo, podemos evidenciar que ha habido despidos en instituciones del Estado. Muchas de las veces se ha visto, existen procesos para las denuncias, existen procesos inclusive dentro de la función judicial. Todo el acceso está ahí. Solo es cuestión de, como lo mencionamos desde el inicio, informarnos y saber cómo llevar estos procesos para que no se siga cumpliendo esa frase de que el que tiene padrino se bautiza. Antes de ingresar justamente a esta última parte de nuestro bloque, dentro de su óptica, ¿cuáles serían los consejos, esos tips para las personas que nos escuchan y que de pronto nos están acompañando a través de estas redes sociales? Normalmente, pues, para realizar algunos aspectos no conocen. ¿Cuáles serían los mecanismos por los cuales una persona, muy independientemente de que pueda seguir en este caso a la búsqueda de ese profesional, reiteramos el inicio del tema? Normalmente suelen creer que solo cuando tengo problemas tengo que buscar un abogado, pero ¿qué es lo que deberíamos tener como herramientas a la mano para que pueda, en este caso, un abogado ejercer esa ayuda? Bueno, yo creo que la primera herramienta es tener en cuenta que un acuerdo verbal no es un contrato. Tener en cuenta que la firma en un papel hace que aceptes algo. Esta aceptación puede ser que te desvirtúe de tus derechos o que te proteja de los mismos. Como usted bien lo mencionó, las letras pequeñas. Uno tiene que saber lo que firma. Puedes firmar en una institución pública, en una institución privada o inclusive con tu vecino o inclusive con tu inquilino. Esto te va a vincular de alguna manera en algo en lo que tú estás aceptando. Es importante siempre leer la letra pequeña. Otra herramienta que para mí yo considero súper importante son las redes sociales. Hoy en día los abogados tenemos páginas web, tenemos consultas vía WhatsApp. Hemos generado esas maneras de llegar o alcanzar más a las personas que muchas de las veces no quieren entrar a una oficina porque piensan que si entran a una oficina van a tener que pagar una millonada. Entonces hemos generado este alcance mediante redes sociales, mediante WhatsApp, vínculos en los que pueden hacer una pequeña consulta y esa pequeña consulta puede prevenir riesgos o pérdidas mucho más grandes. No solo hablemos de la vía económica, sino hablemos de la vía de la libertad. Entonces uno tiene que saber cuidarse, prevenir, siempre prevenir.
Uh-huh. Y es precisamente lo que vamos a topar para cerrar ya nuestro bloque, es la red de ayuda que usted manifestaba, abogada. ¿Cuál es en este caso ese grupo con el cual usted está integrando y cómo podrían en este caso las personas que nos escuchan poder acercarse? Como le comentaba, nosotros hemos implementado esta parte de la vía WhatsApp, enlaces donde nos pueden hacer pequeñas consultas, nos podemos redirigir al profesional correcto, trabajamos con ya profesionales de expertos para cada rama, entonces no es que vas a tener una asesoría generalizada, vas a tener una asesoría realmente que te ayude en tu problema. No todos sabemos todo. Por eso existen ya las experticias, las maestrías, los posgrados, para uno saber adecuarse en qué se puede ayudar. Y también es parte de la humildad y del profesionalismo reconocer que no podemos orientar siempre en todas las ramas. Entonces, por eso es que se crea esta red, en donde nosotros redirigimos al profesional adecuado que tiene el conocimiento necesario, siempre que sea de la manera correcta para poder orientar de la mejor manera a nuestros clientes. Uh-huh. Y estoy seguro que muchos están precisamente pidiéndonos ya que les compartamos justamente algún contacto, doctora, de parte suya y de parte de esta red para que puedan en este caso acercarse de una manera y hacer las consultas respectivas. Claro, yo les puedo proporcionar mi número, a ese número lo pueden escribir y yo les puedo redirigir a esta red. Van a poder visualizar a los profesionales, van a poder visualizar su trayectoria, van a poder visualizar que son personas reales, que estamos ahí prestas para ayudar. El número es el 09 92 52 72 17. Ok, si les repetimos, de pronto alguien estaba buscando recién papel. 09 92 52 72 17. Qué interesante, entonces, para quienes les escuchan y de pronto necesitan esa asesoría, como ya lo manifestaba la abogada, pues de una manera más específica en la que puedan redirigirles, pues ya lo acaban de escuchar. Doctora, sus palabras finales. El abogado no es el enemigo y siempre es importante prevenir. Necesitamos llegar a ese alcance de las personas de que por favor tienen que asesorarse para poder prevenir cualquier controversia. No siempre es importante llegar hasta el final y cuando ya estén asustados, pues buscar a un profesional. El abogado ayuda a prevenir para que esto no llegue a pasar. Uh-huh. Muy bien, y de acuerdo con todo eso, pues esperamos que esa ayuda que hemos escuchado pues sea de la mejor manera. Así que hemos estado compartiendo este espacio con la abogada Estefanía Ulloa, pues quien nos ha dado varias pautas y tips para que ustedes puedan acercarse. Así que, abogada Ulloa, le agradecemos por su compañía y para una próxima ocasión estaremos aquí. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Minga Sonora. ¿Sabías que la mayoría de incendios forestales en Tungurahua no los provoca la naturaleza, sino las personas? Una colilla encendida, una quema agrícola o basura tirada en el páramo pueden convertir la montaña en fuego. Cuando el bosque arde, perdemos agua, aire limpio, animales, cultivos y se pone en riesgo la vida de comunidades enteras. Y no es solo una irresponsabilidad, es un delito. El artículo 246 del COIP sanciona a quienes provocan incendios que dañan nuestros ecosistemas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Y si sabes quién lo ocasionó, denúncialo. Tu denuncia también apaga el fuego. Es un mensaje del Gobierno Provincial de Tungurahua y la Secretaría Nacional de Riesgos. Prevenir incendios forestales es proteger la vida. Minga Sonora. Compañía con conocimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. El compromiso continúa. Minga Sonora. Lugares hermosos y únicos por conocer.
recorrer. Aquí está la calidez de nuestra gente, que se une a la Minga. Minga Sonora. Continuamos con Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial. Pues y sí, nuevamente aquí un nuevo segmento de turismo. Pues nos va a estar acompañando pues a través de la línea un amigo también que nos va a estar dando varias pautas, que es el señor Roberto Luna Fiallos, quien es gerente de Luna Bonsai, a quien le doy desde ya la cordial bienvenida. Así que, mi estimado Roberto, muy buenos días, ¿me escucha? Perfectamente, muchísimas gracias por la gentil invitación y aquí prestos para poder compartir la información necesaria en este bello día. Gracias también por esa asistencia y acompañarnos. Pues sí, efectivamente estamos para tocar el tema de turismo y lo cual pues nos atrae bastante mucho esto del tema del parque japonés, así que eso vamos a tocar en este espacio, mi estimado Roberto. Pues cuéntenos acerca del mismo. ¿Por qué se llama parque japonés, obviamente? Bueno, como comprenderán, nosotros como Luna Bonsai llevamos en este arte que es de origen japonés durante más de 30 años, bueno, ahora en mayo 31 años consecutivos. Entonces, nuestra visión ha sido un poco llegar al alma de las personas y obviamente al de la naturaleza. Entonces, el parque japonés lo hemos denominado así porque busca reconectar a las personas con su interior. Encontrar un poco de calma para el alma es lo que estamos trabajando en este proyecto de vida. De calma para el alma, muy bonita frase. Sí, de hecho, pues a todos quienes nos gusta esta parte de la naturaleza, el compartir precisamente los árboles bonsai, pues son un arte, de hecho, en la cual pues podemos destacar varios aspectos de esta cultura. Sin embargo, cuéntanos, mi estimado Roberto, estas rutas de turismo cultural, primero, ¿cómo son estas visitas a los jardines? ¿Dónde pueden llegar? Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 18 vía Ambato Baños. Entonces, primero en la ruta encontramos la señaléctica de Luna Bonsai y en Google Maps y todo lo demás igual nos encuentran como Luna Bonsai en redes sociales. Entonces, partiendo de ahí, el primer arribo es aquí. Nosotros en Luna Bonsai tenemos una tienda especializada de lo que es de venta de bonsais. Y adicional a esto es el ingreso al recorrido del parque japonés. Digamos que en este trabajo ustedes van a poder reconectar con la naturaleza. Tenemos varias pagodas talladas en piedra, tenemos varios budas dentro del recorrido, tenemos como 5 miradores y obviamente 17 especies de aves que habitan aquí. Nuestro propósito de vida está en cuidar el espacio que nosotros tenemos aquí, para que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, pues puedan venir y obviamente disfrutar en el recorrido que nosotros tenemos. Adicional a esto, tenemos un espacio donde la gente también puede disfrutar de miradores fotográficos y también reconectarse con ese yo interior dentro de la parte de nuestro café panorámico. Cuando hablamos de este lugar, pues recuerdo que en sus inicios, ya hace muchísimos años atrás, pues tenía un espacio limitado. Sin embargo, pues con el transcurrir de los años, con mucha gratificación, eso sí, he visto que este lugar ha ido creciendo, ha ido cimentando justamente ya un punto de encuentro, inclusive, ¿no? Para quienes degustan de este arte, para quienes en este caso deseen de pronto realizar esta actividad de poder observar. De pronto disponemos también de espacios para convenciones o exhibiciones en algún momento que no necesariamente tenga que ser por un aspecto turístico. Al momento, bueno, dentro del café tenemos una capacidad como para 40, 45 personas. Como para convenciones no podemos, digamos, no tenemos el espacio habilitado, pero obviamente para poder recorrer el parque, la cantidad de turistas que pueden llegar, obviamente, sí es ilimitada. Obviamente que por el tema de las aves, nosotros recomendamos que los hagan en pequeños grupos de 6, 8 personas. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar justamente del avistamiento de las aves
Y nuestro recorrido es un recorrido que se basa en el tema de la pausa, es decir, es ser un poco como conscientes en el aquí y ahora. Recordemos que el propósito de trabajar en el turismo es algo que también nos ayuda y nos compromete, obviamente, a tener una infraestructura de alta calidad para que la experiencia en sí como tal pues sea maravillosa. Es lo que buscamos en Luna Bonsai, en nuestro parque japonés ahora. Señor Luna, cuéntenos, en su experiencia, pues, esto del mantenimiento de estos arbolitos, ¿ustedes también de pronto suelen dar talleres o en este caso solamente nos exponemos en este caso a ver qué de tipo de árbol nos gusta y nos llevamos a casa? ¿Ustedes dan talleres también de pronto de este arte? Sí, le cuento que estamos organizando en los próximos 2 meses, estamos ya listos para poder nuevamente realizar un curso de formación, digamos, de bonsaístas. Entonces, aquí cuando las personas compran los bonsáis, lo que hacemos es les enviamos una guía de cuidados, pero previamente les instruimos, porque el bonsái como tal requieren 3 cosas, el agua, la luz y el abono. Son 3 cosas elementales tanto en los bonsáis como en cualquier tipo de planta. Entonces, lo que queremos es que las personas pues también aprendan este cuidado, porque en el principio, digamos, de la cultura japonesa, en el origen, lo tenían como para entregar como un legado de padre a hijo, de hijo a nieto y de generación en generación. Los bonsáis pueden llegar a vivir más de 600 años de edad y durar de 18 a 24 generaciones en una familia. Eso es lo que le convierte como en un detalle algo mágico cuando alguien recibe como un regalo en una ocasión especial. Qué interesante, pero cuéntenos, mi estimado señor Luna, ¿cómo llega usted a este aspecto? ¿Cómo le nació? ¿De pronto alguien compartió con usted? ¿Usted viajó? Cuéntenos un poquito de su experiencia y la historia justamente de Luna Bonsai. Bueno, yo estudié agronomía y como soy de Baños de Agua Santa, pues obviamente el trabajo en el campo era el diario vivir de nosotros. De hecho, trabajé en florícolas, en plantaciones, inclusive en el Tezulay cuando estudiaba agronomía en el Colegio Técnico Agropecuario Mera. Entonces, de ahí nació mi curiosidad, digamos así, porque al ver que las plantas de té se mantenían tan pequeñas y las podábamos y seguían quedándose pequeñas, luego despertó en mí el hecho de poder seguir estudiando un poco más y viajar para seguir cursos de especialización en el tema del cultivo de los árboles en miniatura. Entonces, desde ahí hasta la presente fecha nos hemos mantenido en esto, porque como Luna Bonsai en un principio también construíamos y diseñábamos jardines y cascadas, obviamente, ¿no? Pero era la pasión ahí en la parte interna mía, o sea, de poder dejar como un legado, y por esto lleva mi apellido como tal, la marca Luna Bonsai. Luna al ser mi apellido y Bonsai al arte que nos dedicamos, para que de una u otra manera nosotros sigamos brindando también este propósito, esta guía para las demás generaciones, ya que en este trabajo nosotros vamos 31 años consecutivos. Somos pioneros en la provincia de Tungurahua y a nivel de país, uno de los más antiguos que mantenemos aún un espacio inmenso que son casi como 3 hectáreas y un poco más de exhibición permanente, porque en Japón, para poder realizar obviamente las visitas y todo lo demás, hay ciertas temporadas en las cuales los turistas pueden llegar y visitar. Pero nosotros, gracias al clima y a la ubicación, pues los turistas pueden realizar todo el año la visita. Tenemos una exposición permanente y un dato curioso, tenemos aquí el bonsái más antiguo del Ecuador, un árbol que tiene 87 años de edad, que lo venimos cuidando desde hace muchísimos años atrás. Y si Dios permite, pues ahí estaremos con las futuras generaciones, es decir, mis hijos como descendencia, pues manteniendo también este legado. Esperemos que así sea, porque en realidad hay muchos aspectos en el arte, en la cultura, que normalmente ya se van perdiendo porque las nuevas generaciones no le toman muy en cuenta, es muy atractivo a ciertas ramas. Pero siguiendo en la profundidad de este tema de los arbolitos bonsai, usted ya lo ha dicho, el clima nos ha ayudado bastante para que pueda en todo el año, no importa la temporada, poder mantenerlos. ¿Es costoso mantener uno de estos arbolitos, ya hablando en este caso como propietario? No, porque lo más importante es el agua, 3 veces por semana. La ubicación, digamos, es colocar el abono. El abono es una cuchara, digamos, tamaño café, la mitad alrededor del macetero, y obviamente de ahí es básicamente tenerlo en un lugar claro, porque ningún bonsái
vive en la sombra. Entonces, esta es la parte más importante, porque no es solo un adorno, también es un ser vivo. Entonces, las dos cosas son elementales: el agua, la luz y el abono. Y básicamente de ahí, cada 6-8 meses, chequeamos un poco las puntas del crecimiento, como para poder ir como que cortando las que estén demasiado largas. Pero igual las personas cuando compran, si tienen alguna duda o inquietud, igual adicional a esto, nosotros siempre estamos prestos para poderles guiar y ayudar también. ¿Cualquier tipo de árbol puede realizarse este tipo de arte bonsái? Sí, como característica principal que sea leñoso o semileñoso, porque eso nos garantiza la duración, digamos, del bonsái. El concepto del bonsái proviene de dos vocablos, que es el bon y el sai. El bon es del macetero o cuenco y el sai es el árbol. Entonces, en esencia, el bonsái se describe como un árbol en miniatura, pero no puede ser cualquier tipo de planta que le pongan en una maceta y nos vendan como un bonsái, porque tiene que evocar esa característica principal de ser como un árbol pequeño, pero en miniatura. Entonces, ahí está el detalle de vida de los árboles. Para que puedan, o sea, digamos, vivir muchísimos años, tienen que ser leñosos o semileñosos. Muy interesante lo que nos acaba de manifestar, y para quienes no sabían la palabra bonsái, pues entonces ya tiene ese origen, ese significado, ¿no? Que en realidad están comprando un arbolito de maceta, ¿no? Pero sí, como ya lo había manifestado, pues nos estaba comentando de que esto tiene un cuidado especial, claro está. ¿Cómo le podemos hacer, por ejemplo? Se me ocurre, yo lo he visto, por cierto, árboles frutales, por ejemplo, que sí han mantenido esa característica de miniatura. ¿Será el caso, en su experiencia, mi estimado Roberto, que tiene mucho que ver la mano? Esa famosa frase que suele decirse, no, es que tienes buena mano o has tenido mala mano. No, básicamente es como que, por ejemplo, digamos, cuando uno compra una computadora y uno se descarga algún link que no debía descargarse y le cayó un virus a la computadora, pero no es porque la computadora era mala. En el caso del bonsái sucede lo mismo, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cómo cuidarlo? Entonces, nosotros no comercializamos solamente bonsáis, no vendemos bonsáis. Realmente nos gusta es poder enseñar a las personas cómo deben cuidarlo, y lo que le acabé de mencionar antes es la forma más básica de hacerlo. Pero el detalle está ahí, en conocer qué es lo que necesita la planta, ¿no? Para poder cuidarla. Y de esta forma, obviamente, sí se puede mantener independientemente de la mano. Lo que sí más bien influye es, por ejemplo, algún tipo de especie como un manzano, por ejemplo, no se puede mantener en la costa, porque son más como de clima frío. Entonces, eso sí, cuando las personas, a veces los turistas de la costa vienen y quieren comprarnos algo de eso, pues lamentablemente no les podemos vender, o sea, porque como les decimos, o sea, les vamos a vender y en un corto tiempo se va a empezar a dañar el arbolito ya, y no queremos, o sea, que tengan una mala experiencia. Entonces, ese es el detalle más importante, saber qué tipo de especie puede estar en interior o exterior, o a su vez en qué tipo de clima sí se puede mantener para que sea una bonita experiencia. Qué grato saber de que, como siempre, y en Tungurahua se confirma que las personas siempre están preocupadas por el turista, y ese detallito que usted acaba de manifestar es muy loable. El hecho de que muchas personas de pronto en otras áreas, digo, ¿no? Por vender no le dan la categoría como tal, y después obviamente ya se va quedando, pero usted lo acaba de mencionar, no les vendo porque no les va a vivir en este clima. Y qué chévere, qué bueno, y les felicito por en ese aspecto cuidar también inclusive de sus potenciales clientes, porque eso habla muy bien de ustedes. Pero esto lo comento porque en realidad pues los turistas que normalmente nos visitan pues tienen esa fascinación, como decía, y yo de hecho soy uno de esos adeptos a este bonito arte de los bonsái. Pero ¿podría usted, en su experiencia, mi estimado Roberto, decirnos en cuanto al transporte, aduanas para quienes coleccionan de pronto, ¿hay alguna de pronto deficiencia en el transporte? ¿Hay plantas que sí son realmente delicadas y que no pueden moverse de su hábitat? Digamos que tenemos restricciones como para poder exportar, porque toma un poco más de tiempo, porque hay que hacer un proceso de permisos fitosanitarios, ¿no? Pero de ahí a nivel nacional se pueden enviar porque los embalamos, o sea, y hay couriers, o sea, que ya lo llevan, o incluso si es únicamente Quito, ciudades más cercanas, pues ya existen los famosos taxis VIP, que realmente uno lo puede enviar como una encomienda especial, obviamente, como digo, previamente con el embalamiento necesario,
y sí pueden llegar sin ningún problema. Entonces, esa es la parte que también las personas tienen que saber, o sea, que cuando de pronto quieren comprar un bonsai, también lo pueden hacer a través de nuestras redes y con gusto igual les atendemos, les asesoramos y podemos enviar este tipo de arbolitos para que llegue al hogar de manera sana, porque también, o sea, se puede enviar vía el transporte de los buses, pero obviamente no garantiza ahí de que vaya un poco como que más protegido, mejor resguardado. Siempre al ser buses de espacios de carga más grande, pues cuando hay una mala carretera, pues siempre se va a golpear de manera más brusca. Entonces evitamos eso y nos garantizamos, tal vez el costo es un poco mayor con un taxi VIP o en una encomienda de courier, pero llega de mejor forma al cliente final. Que también lo que buscamos es que cuando el cliente llega el bonsai, o sea, reciba lo que compró y lo reciba en buen estado, porque si no también no hay forma de hacer un buen negocio. Como dicen los hindúes, el negocio tiene que ser bueno para mí y para ti. De esa forma todos ganamos. Excelente filosofía. ¿Y pueden estos arbolitos vivir de forma silvestre? Esto recuerdo porque, y la pregunta va enfocada porque muchos creo que conocimos, de hecho, los arbolitos bonsai gracias a la película de Karate Kid, en la cual justamente pues el sensei le enseñó a modelar este tipo de arbolitos, pero llegado un momento ya lo dejaron ya que crezca, que viva solo. ¿Pueden realmente sobrevivir solos de este tipo de arbolitos? Sí, le cuento que justamente hasta yo fui uno de aquellos que veía la película Karate Kid y claro, la filosofía es que aparte de cuidar el bonsai como tal, pues moldeamos un poco nuestro carácter, porque el japonés tiene esa cultura de poder contemplar la naturaleza, y cuando contemplamos, digamos, un bonsai, volvemos al presente, el aquí y el ahora. Entonces nos sirve incluso como una terapia cuando podemos podar los bonsáis. Y obviamente que en estado natural sí podemos encontrar en las montañas, en el jardín, o sea, árboles que son ya por naturaleza se han quedado pequeños de pronto porque otros crecieron más y le robaron la luz o le roban más nutrientes. Entonces sí va a suceder que podemos ver, digamos, árboles pequeños en la naturaleza. Pero como le comentaba, únicamente para poder catalogarlo como que fuera un bonsái de ley, tiene que estar, digamos, en un macetero. Ese es el gran detalle de la vida, digamos, de los bonsáis. Y esto nace, o sea, en la historia en China, cuenta que hace más de 2000 años las princesas iban a los jardines, pero tras la muerte de los reyes se convirtieron en lugares de peregrinación masiva. Entonces a un jardinero se le ocurre colocar a uno de estos árboles en una maceta, pero imagínese, hecho solamente en unas 4 tablas, para poder llevarle a la princesa para que ella no venga hacia el jardín donde había ya demasiada gente. Entonces desde ahí empieza el tema del cultivo de bonsái, llamado originalmente como penjin, pero luego va a Japón y los japoneses sí son milimétricos en lo que hacen y lo perfeccionaron de una manera estupenda. Qué dato interesante, no lo sabíamos quienes nos escuchan seguramente tampoco, pero este arte, reitero, es bastante atractivo, en la cual pues se puede sacar muchas conclusiones, pero yéndonos tal vez a la parte práctica, para quienes deseen adquirir este tipo de arbolitos, ¿de pronto hay rango de precios o hay un estandarizado? Sí, tenemos los bonsáis, los bebés, digo yo, que son desde unos 10, 11 años, que cuestan entre $30 a $35. Y esta semana igual todos los bonsáis van a estar con el 15% de descuento para quienes deseen visitarnos o comprar en línea. Entonces tenemos desde $33 hasta $85, $90. Y como les comentaba en un principio, pues llegar hacia Luna Bonsai, todo el mundo, cuando viene el fin de semana hacia Baños de Agua Santa, nosotros estamos en la ruta principal. Obviamente, Baños de Agua Santa es el mayor destino turístico de nuestra provincia, gracias a Dios, por todo lo que se ha caracterizado, el tema de poder tener infraestructura, servicios. Entonces es algo maravilloso poder servir a los turistas. Y también nosotros ponemos nuestro granito de arena consolidando nuestro destino, porque a la final, entre todos ayudamos a que nuestro destino crezca. Y qué mejor si lo hacemos con conciencia y qué mejor si brindamos el mejor servicio turístico con una buena atención para todos los clientes nacionales y extranjeros.
Correcto, sí, y efectivamente, pues el ecoturismo es una filosofía que aquí se lo comparte sobre todo, ¿no? Con la parte de los geoparques que a nivel mundial están siendo bastante recibidos, y aquí con la bendición de nuestra geografía, Tungurahua y Chimborazo se han unido para generar precisamente puntos estratégicos donde pueda, en este caso, pues poder observar, aprender, y una de esas facetas es lo de los árboles bonsái. Y de eso mismo de aprender, mi estimado Roberto, hay algunos cursos en algo en el que la gente de pronto interesada, quienes nos escuchan y nos observan a través de redes, puedan acudir donde ustedes de pronto para aprender. No sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, yo tengo un arbolito de limón y quiero hacerle bonsái. Entonces, ¿esto parte desde la semilla o de pronto ya un árbol que ya está en etapa de crecimiento puede pasar a esta etapa? Hay dos formas. Primero, voy a responder algo sobre el tema de los geoparques, porque es importante, nosotros somos geoamigos. Hemos trabajado en el proceso desde el inicio, gracias a Dios. O sea, sí, tenemos lugares maravillosos que debemos cuidar. Ese es un compromiso que nosotros tenemos adquirido, y en eso hay que felicitar el compromiso del gobierno provincial, de todos los GATS, de los 5 cantones que pertenecemos al geoparque, y obviamente a las 2 prefecturas, porque lo que hace es unir a las personas en un solo propósito, y eso es algo maravilloso, porque nos damos cuenta que cuando hay algo que se quiere hacer y todos nos unimos en ese propósito, se puede lograr. Y luego de esto, el tema de lo que nosotros podemos recomendar es que sí se pueden hacer a través de semillas los bonsáis, pero es un poco más demorado, obviamente. Hay que tener un poco de paciencia para poder esperar el proceso que uno quiere, y lo otro es poder tener unas plantas un poco más grandes como para poder ir ya formando, pero no es el mismo logro que vamos a tener, digamos, en su formación como tal. Entonces digamos, el destino final va a ser como que diferente. Es mejor hacerlo desde semilla que desde una planta ya adulta. Ah, ya, interesante, porque justamente he observado que en algunos modelos de estos arbolitos, pues el tronco es se lo ve bastante grueso, o sea, tomando en consideración la escala en la que estamos observando, pero se lo ve como bastante grueso y antiguo, y obviamente entiendo de que estos árboles tendrán a lo mejor cerca de 100 años, pienso, no sé. Claro, o sea, sí se pueden trabajar, pero obviamente, como digo, y ahí viene el detalle, ¿no? Que, por ejemplo, no podemos mochar o cortar un árbol y decir que sea un bonsái, porque la idea principal es que tenga las características, digamos, unas raíces adecuadas, la formación de ramas primarias, secundarias, o sea, que todo esto esté compuesto con un bonito ápice, o sea, una bonita punta y todo lo demás. Entonces, el trabajo principal es moldear, digamos, la forma del árbol. Porque en esto es lo que se basa. O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden comercializar y vender cualquier tipo de esqueje cortado y sembrado y decir que es un bonsái. Pero ahí viene la sutileza nuestra como para poder identificar y ver. O sea, si realmente es una estaca, se nota a leguas, o sea, la planta. Pero si es un bonsái, también, porque tiene una forma adecuada como un árbol. Entonces, ahí está la diferencia del trabajo y el precio. Porque John Naka, que es uno de los más antiguos, que en paz descanse, hace algunos años falleció, él era japonés, americano, pero él lo consideraba al bonsái como obras de arte viviente. Entonces, es algo maravilloso poder seguir manteniendo esta filosofía en el actual momento. Qué bonito detalle que a uno le hicieran, pues, entregando estos seres vivos, que usted bien lo dijo al inicio, pues porque en realidad eso es una compañía. Las plantitas siempre son una compañía, no importa de qué clase sean, pero también sienten, escuchan justamente nuestro sentir. Para ir cerrando nuestro bloque, mi estimado Roberto, para que usted aproveche este espacio y les vaya invitando a quienes de pronto deseen aprender un poco más de este arte de los arbolitos bonsái, tal vez talleres, tal vez de pronto asesorías, ¿dónde pueden contactarse? Aparte, obviamente, de la ubicación geográfica que muchos conocen. ¿Dónde entonces podemos encontrarle, mi estimado Roberto? Primero, bueno, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, nosotros estamos como Luna Bonsái, y también nos pueden encontrar en nuestra web www.lunabonsai.com, y el número de contacto es el celular o WhatsApp 0999-822-824.
En esta parte, mientras Dios nos tenga aquí nos van a poder encontrar. Y espero que cuando ya no estemos aquí, pues podamos seguir haciendo lo mismo ahí al lado de nuestro Creador. Porque la idea es que este trabajo no es así como un trabajo, sino más bien es una pasión que hemos desarrollado por el cuidado de la naturaleza y por nuestro entorno, porque tenemos también ese gran compromiso con la naturaleza. Recordemos que ahora como Geoparque también vamos a tener que seguir mejorando incluso las entradas de nuestros cantones y cuidar todos los árboles y especies que aquí habitan. ¿Para qué? Para que el geoturismo no se pierda y que más bien pueda seguir llegando, porque cuando la gente practica el turismo, cuando la hace, es la forma más directa de poder entregar los recursos. Es decir, alguien que hace turismo le compra a la señora del mercado, le compra al vendedor de periódico, al señor que lustra botas, le hace una carrera al taxista, se hospeda, come, desayuna. Entonces ahí se reparte el dinero de manera más equitativa. El llamado especial es para que todos los actores de turismo que trabajamos en nuestra provincia podamos seguir mejorando nuestras infraestructuras y obviamente brindando un servicio de calidad y calidez. Solo así nuestra provincia y nuestro destino, Baños de Agua Santa, va a seguir consolidado como una verdadera imagen y fuente de trabajo para todo el Ecuador. Totalmente de acuerdo con usted, don Roberto. Y sí, somos todos una simbiosis, todos necesitamos de todos y el beneficio de uno va a ser beneficio para todos. Así que con esas excelentes palabras, mi estimado Roberto, le queremos dar el agradecimiento para que nos haya compartido este bonito arte y para quienes justamente ya estarán también por ahí buscando el espacio para poderlos visitar desde ya, pues tener esa grata experiencia. Así que le agradecemos por este espacio y para todos los quienes nos escuchan, les deseamos un excelente día. Gracias. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. Gracias. Buen día. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Hola, soy Yagualito, el guardián de la naturaleza, y estoy aquí para que juntos cuidemos nuestra Pachamama. Acompáñame. La destrucción de la naturaleza y la contaminación causada por el hombre han alterado negativamente el clima a escala mundial. Nuestra provincia Tungurahua es privilegiada, ya que el 69% del territorio corresponde a espacios naturales en donde el páramo, origen del agua, y el bosque, fuente de oxígeno, son nuestro mayor tesoro. Lamentablemente, 249 hectáreas al año son deforestadas. Además, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo están ocasionando un daño irreversible en nuestra naturaleza. A pesar de ello, nuestra Pachamama continúa proveyéndonos de alimento, agua y oxígeno, tanto para sectores rurales como urbanos. Es por eso que tenemos la misión de cuidarla y restaurarla. Por esta razón, es importante que cuidemos nuestros recursos forestales, porque los árboles nos permiten tener aire puro, disponer de agua en calidad y cantidad, disminuir la erosión del suelo, proveer de refugio, alimento y protección a plantas y animales, combatir el cambio climático y mucho más. Involúcrate y sé parte de esta misión, donde haremos de Tungurahua una provincia ecológica. ¡Juntos podemos lograrlo! Tenemos el poder para hacerlo. Sembremos conciencia para que Tungurahua respire vida. Para más información,
www.tungurahua.co.es. Minga Sonora. Compañía con conocimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. El compromiso continúa. Minga Sonora. Una tierra llena de magia y autenticidad que cautiva a millones. Ubicado a 4.571 metros a nivel del mar, a 23 kilómetros de la mítica ciudad de Píllaro. Abre paso a un mundo lleno de paisajes exóticos, ríos, lagunas, cerros y montañas. Un viaje fascinante a través de la ruta Yanganates, un rincón mágico e impenetrable. Estos paisajes esconden mitos y leyendas de tesoros escondidos por nuestros ancestros. Ruta turística Los Yanganates. Adentrándonos en la ruta, partimos desde el Monumento del Resurgimiento, una travesía llena de riquezas culturales. Para poder tener acceso a esta área protegida lo podemos hacer de dos vías. La primera, que viene desde la ciudad de Píllaro, San Andrés, pasando por la parroquia de San José de Polo hasta la guardianía de Sufopamba, y la segunda, que viene desde la ciudad de Salcedo, pasando por Guapante y San José de Polo. En el transcurso de la travesía encontraremos al complejo El Porvenir, un atractivo turístico para la familia y amigos. Su principal encanto radica en la pesca deportiva, las artesanías y su incomparable gastronomía. San José de Poaló, salida de las lagunas, cerros y montañas. Cientos de expedicionarios han llegado a Píllaro siguiendo el documento que se llama El Derrotero de Valverde, que consta de 5 días viajando desde Píllaro hasta lo que hoy es el Parque Nacional Yanganates, en donde estaría escondido el tesoro de rescate de Atahualpa. Las actividades que pueden realizar aquí en el área protegida del Parque Nacional Yanganates son diversas, sobre todo para lo que es turismo de aventura, turismo científico, senderismo, ecoturismo, pueden hacer fotografía de paisaje, realizar lo que es pesca deportiva, ciclismo de naturaleza, actividades recreativas como camping y observación de aves principalmente. Entre los principales atractivos turísticos tenemos la laguna de Pisayambo, tenemos la laguna El Tambo, Rodeo Cocha, Pato Japina y también laguna de Anteojos. Esas como lagunas principales, pero también tenemos otros sistemas lacustres pequeños en el cual los turistas también pueden realizar fotografía y también pesca deportiva. Es un área IVA, un sitio Ramsar, tiene aproximadamente 200 lagunas, una extraordinaria biodiversidad y endemismo, más la historia del tesoro de rescate Atahualpa convierten al Parque Nacional Yanganates como una de las áreas protegidas más espectaculares del mundo. Minga Sonora. La palabra que trabaja. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. Cada minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Excelente, y llegamos a nuestro bloque final, como ya es cotidiano cada semana, pues de igual manera compartir algo de aprendizaje, como son las compras públicas, que nos acompaña el doctor Pablo Dávila, quien es doctor honoris causa por la Universidad de Anglo-Hispano-Mexicana, maestría en Derecho Constitucional por la UTPL, especialización superior en el Gobierno Abierto de la Universidad SEC, maestría en Dirección de Gestión Pública y maestría en Ciencias Políticas de mención de políticas públicas. Esto pues por comentarles como siempre pues de la experiencia del doctor Pablo Dávila, que como siempre es un gusto tenerlo aquí. Así que mi estimado doctor Pablito, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora. Un gusto para mí estar como siempre los jueves a las 11:30 para abordar estos temas importantes y poder contribuir obviamente a las personas que les interesa hacer las cosas bien en la materia de contratación pública. Así que estoy a las órdenes, vamos con ese tema súper interesante que vamos a tratar el día de hoy. Así es, precisamente pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es el principio de juridicidad en la contratación pública, y cómo no obviamente contar con su sapiencia pues para que nos explique, y vamos a principalizar como siempre pues partiendo de eso, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Sí, a ver, bueno, en primer lugar, la sociedad de manera general estamos sujetos a un ordenamiento jurídico que es un universo mucho más grande, y es justamente el tema que nos ocupa el día de hoy. Pero ya aterrizando en materia de administración pública, contratación pública como tal, durante toda la vida se ha formado a los servidores públicos para buscar dónde está el artículo tal, en qué ley está, ¿sí? Y aplicarlo de manera automática, ¿no? Pero eso ya en la actualidad lamentablemente ya no basta, ¿sí? O sea, no es suficiente realmente, ¿sí? La contratación pública exige una comprensión mucho más grande, un universo mucho más grande, ¿sí? En el parámetro constitucional también se necesita un criterio jurídico, a pesar de no ser abogados. Vea, de hecho, yo soy profesional del derecho, yo soy abogado, sí, yo estudié 5 años en la universidad y mi experiencia, tengo mis maestrías jurídicas, pero yo no me expreso en un lenguaje jurídico, ¿sí? Yo, de hecho, mis 22 libros escritos, ni uno solo es dirigido para abogados, ¿sí? Tengo unos 2 artículos científicos que, claro, era requisito de la maestría y que sí es un tema eminentemente jurídico que solo los abogados pueden entender, pero no, yo de hecho justamente a mí me gusta expresarme en un lenguaje sencillo, fácil, que se entienda para que la gente pueda comprender. Y de hecho, ese es el mensaje que quiero dar justamente acá. O sea, si bien es cierto, si yo soy arquitecto, ingeniero civil y soy administrador del contrato, el financiero que hace los pagos, control previo y tanta situación, los órganos de control, o sea, tienen que tener una capacidad de interpretar la norma jurídica, porque obviamente la norma jurídica no es exclusivamente para abogados. Si es más, la realidad, cuando yo doy los cursos de capacitación, los financieros saben más las leyes hasta que los propios abogados. Porque claro, los financieros, y que son ajenos a la profesión del derecho, obviamente ellos tienen que coger por un montón, es que la ley tal, que no sé qué, que el instructivo tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y se defienden súper bien, ¿sí? Pero claro, obviamente hay que saber interpretar justamente eso, y insisto, es el tema de esta entrevista el día de hoy, ¿sí? Tener un criterio jurídico, pero correcto, racional, ¿sí? Un análisis de todo el contexto, y tenemos que tener sobre todo capacidad de decisión racional, tomar decisiones coherentes, porque todos los funcionarios públicos, no solo la máxima autoridad, el administrador de contrato, el director financiero, jurídico, el guardalmacén, el de planificación, el que quieran pensar ustedes, obviamente tienen que tener una capacidad de decisión, pero ojo, cuando firman documentos y toman decisiones, ustedes saben que obviamente la Contraloría posteriormente va a determinar las responsabilidades donde que esas decisiones hayan sido mal tomadas, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo, ¿no? El servidor público que solamente repite como pajarito, periquito, la ley y el reglamento, está administrando el pasado, ¿sí? Eso es ya del siglo anterior, ¿sí? El verdadero operador jurídico o el servidor público de la nueva era de la administración pública construye la nueva contratación pública, pero analizando todo el ordenamiento jurídico. Y para cerrar esta primera parte, a ver, yo lo que a mis alumnos les pongo el ejemplo, una cosa es nadar en piscina, otra cosa es nadar en el mar, ¿sí? Y justamente muchas de las personas que trabajan en contratación pública y que seguramente me están escuchando acá son campeones para nadar en piscina, ¿sí? ¿No? Y está bien, o sea, y no digo que no sirva, no, está bien. Se saben de memoria la ley y el reglamento y está bien, o sea, no digo que esté mal, no, todo lo contrario, o sea, sirve, es bueno. Pero no es suficiente. Y de hecho justo esta semana que viene vamos a empezar la Escuela de Formación en Contratación Pública.
por cierto, si se animan, ahí todavía hay unos cupos disponibles, pueden aprovechar. Yo lo que hago es, a la gente que tiene mucha experiencia, que saben nadar en piscina, los cojo y los lanzo al mar, porque tienen que entender que sí, una cosa es nadar en piscina, otra cosa es nadar en el mar. Obviamente en la piscina es más fácil, más seguro, no hay riesgo. Sí, en el mar es más adversa la situación, pero es allá donde tienen que ir. Y la contratación pública no es una piscina, es un océano gigante de posibilidades. Y es justamente el contexto que tenemos que comprender, que el principio de legalidad murió. Yo soy el asesino. ¿En qué sentido? Claro, justamente cuando pudimos meter las reformas el 20 de agosto del 2022 y las reformas del 2024, ahí justamente yo puse este artículo porque, a ver, la legalidad, y esto quiero explicarlo así para que la gente comprenda, ¿no es cierto? La palabra legalidad es como una especie de gentilicio. Si yo les digo a ustedes, yo, Pablo Dávila, soy colombiano, vengo de Colombia. Si les digo que yo soy argentino, vengo de Argentina. Si les digo que vengo de Panamá, soy panameño. Y así piensen con cualquier país, ¿no? La nacionalidad. Lo mismo tiene que ver acá prácticamente como el gentilicio de las normas jurídicas. Si yo les digo legalidad, claro, o sea, esto tiene que ver de la ley, ¿sí? Pero cuando Montecristi, allá en Manabí, en el año 2008, sacaron la nueva Constitución de la República del Ecuador, surgió un tema totalmente disruptivo, totalmente diferente, en el sentido de que, y puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero por favor, o sea, a mí me gusta decir las cosas de frente y expresarme con toda la frontalidad del caso, la ley ahora vale un pepino. Sí, ahora lo que importa es realmente el fundamento constitucional, el fundamento convencional, y que son normas jurídicas supralegales, o sea, que están por encima de la ley. Entonces, el funcionario que quiera solamente justificar, es que la ley dice, no, o sea, están mal, están equivocados, ¿eh? Y por favor, mire, la gran mayoría de las personas que me están escuchando no son abogados, no son profesionales del derecho, pero conocen mejor que nadie que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, prevalece la norma superior. Y eso lo dice el artículo 425 de la Constitución de la República. Pero la gran mayoría no son abogados y entienden perfectamente esto, ¿ya? Entonces, hay muchos ejemplos. De hecho, yo justamente ayer en mis redes sociales publiqué un pequeño artículo de opinión. Ahí síganme en redes sociales como abogado Pablo Osvaldo Dávila. Y yo justamente ahí yo ponía un ejemplo, ¿sí? Yo ponía un ejemplo. Por ejemplo, en Ecuador existe la política pública del valor de agregado ecuatoriano. Y la ley, cojan la ley, o sea, a mí no me crean, cojan la ley, artículo 35, por favor. Y dice clarito que hay que fomentar, hay que privilegiar, ¿sí?, el producto o el servicio ecuatoriano, no de otro país, sino el ecuatoriano. Pero ojo, esto dice la ley orgánica, pero cuando nosotros vemos las normas para la liberación de servicios de comercio andino, es un tratado internacional. Es un tratado internacional que, de hecho, si nos vamos en cuanto al dato histórico, es de 1999 esa cosa. O sea, ni siquiera para decir, es que es nuevito, salió la semana pasada. No, mentira. Es viejo, es viejísimo esa cosa, ¿ya? Es más vieja que la propia ley de contratación. Entonces, Bueno, mientras restablecemos la conexión, los países de la comunidad andina, que son Colombia, que son Ecuador, que son Perú y que es Bolivia, estos 4 países, hay que dar el mismo trato ecuatoriano, incluso en materia de contratación pública. Imagínense. Entonces, la ley ecuatoriana dice que no hay que dar ningún favor al servicio colombiano, ni al peruano, ni al boliviano. Ojo, eso dice la ley. Perdón, mi estimado Pablito, no sé si me escucha, estamos teniendo un poquito de intermitencia, no sé si de pronto nos escucha. Bueno, parece que estamos teniendo un poco de dificultades de conexión, entonces vamos a esperar un momentito para proceder a volver a tener una conexión nuevamente reiniciado. Parece que sí, ahora sí tenemos, no sé si me escucha, doctor Pablito. Sí, le escucho. ¿Qué pasó? Ya, parecía que tuvimos una pequeña intermitencia, ya no le vi, ya no le escuché, así que ahí creo que ya recuperamos la señal, ¿sí? Ahí estamos bien. Perfecto, ahí estamos, ¿no? Ya, listo. Sí. Entonces, había puesto el ejemplo, ¿no?, de que la ley orgánica de contratación, en el artículo 35, obliga a fomentar al servicio ecuatoriano. Pero el acuerdo, Tratado Internacional de la CAN, dice que las compras públicas tienen que dar exactamente el mismo trato, el mismo privilegio al ecuatoriano que al colombiano, al peruano y al boliviano, que son los países de la CAN, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, solo he puesto un ejemplo, porque ejemplos de estos hay cientos, ¿sí? Entonces, ese es el contexto de la vieja legalidad
pasar al universo jurídico, que es realmente la juridicidad. Tal vez la palabrita suena medio feo para quienes no son abogados, pero tranquilos, juridicidad viene de jurídico, el jurídico, ¿sí? Por eso viene juridicidad. Pues no es solamente la ley, ¿sí? Con este ejemplo cierro esta primera parte. Es como que yo me vuelva loco y diga, es que el universo solamente es el planeta Tierra. No, o sea, estoy loco. No, el universo es tan, pero tan infinito, tan grande, o sea, son cientos de miles de galaxias, de planetas, de sistemas solares, de todos lados. Entonces, no, yo afirmo que solamente la Tierra es el único planeta, estoy loco. Sí, entonces, igual que alguien me diga que solamente la ley y el reglamento es contratación pública, están equivocados largos. Lo estoy demostrando solo con un ejemplo. O porque si nos vamos a las jurisprudencias, la Corte Interamericana, mis alumnos tienen obligatorio estudiar algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de contratación pública y que son de directa e inmediata aplicación. Así dice el artículo 426 de la Constitución. Ya, en ese aspecto, pues las normativas deben ser obviamente consideradas, doctor, pero la escala jerárquica del ordenamiento, o sea, es decir, la manera en la que comprende el ecuatoriano común, el sistema jurídico, normalmente pues se ven abocados en la parte de la ordenanza. Entonces, ¿en qué momento de pronto hay esos parámetros en los que pasamos de lo constitucional a los acuerdos internacionales? Sí, a ver, este autor austriaco, Hans Kelsen, este señor Hans Kelsen, es el autor en el mundo de este tema de la jerarquía de las normas, porque no todas las normas tienen el mismo nivel jerárquico, ¿no? Entonces, este señor austriaco, él ya dijo que obviamente hay las normas jurídicas tienen todo un orden escalonado, jerárquico, o sea, una está más arriba que la otra y hay toda una escala. En el caso ecuatoriano, le copiamos al señor Hans Kelsen en el artículo 425. Está clarito, como en niño y con punto y coma se va poniendo ahí. Primero la Constitución, abajo la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales. Bajamos, tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, reglamentos, y va bajando la escala jerárquica, ¿no? La gran mayoría, incluso, a ver, y aquí también quiero dirigirme a abogados, porque seguramente habrán profesionales de derecho que me están escuchando. Y al menos, por ejemplo, yo a mis alumnos que tengo abogados, yo sí les saco el aire más duro, porque obviamente un profesional del derecho tiene que conocer todo el universo jurídico. Sí, tiene que conocer todo el universo jurídico. Y la gran mayoría, sí, ley y reglamento ya lo conocen, se saben de memoria, insisto. Pero el objetivo es ir a armas más poderosas que la simple ley y el reglamento, ¿no? De hecho, vea, yo justamente la semana anterior estaba con una empresa de agua potable y le saqué la jurisprudencia de la ONU, la observación general número 15 de las Naciones Unidas, justamente que habla del derecho al agua. Sí, la empresa de alcantarillado y agua potable que no conozca la jurisprudencia de la ONU, pecado para mí. ¿Sí? Y también hay una sentencia de aquí de Ecuador, de la Corte Constitucional. Miren los datos que estoy hablando. No estoy hablando solamente de ley y reglamento. Ya estoy hablando de la jurisprudencia de las Naciones Unidas. Estoy hablando de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que, ratito, o sea, no es cualquier pendejada. O sea, no es que es una sentencia de juez de primer nivel. No, de hecho yo no leo sentencias de primer nivel. Yo a mis alumnos les obligo que lean sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia aquí en Ecuador, cuando es su precedente jurisprudencial obligatorio. Entonces, en ese sentido, la contratación pública, no, repito, y redundo, no es solamente ley y reglamento. Quien piense eso está pero totalmente equivocado, largo. ¿Sí? Hay muchos tratados internacionales. De hecho, sí, el más conocido, el Acuerdo Comercial de la Unión Europea. Ese es uno. O sea, hay con el EFTA, los países que están en territorio europeo pero que no pertenecen a la Unión Europea. Hay con Costa Rica, hay algunos acuerdos comerciales. Pero ojo, no solamente hablo de acuerdos comerciales, también hablo de sentencias y de jurisprudencia de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que eso es de directa e inmediata aplicación, y eso está muy por encima de la ley, ¿sí? Entonces, por eso es que yo a mis alumnos les obligo que estudien todas estas sentencias y que justifiquen en sus escritos, sus informes, sus memorandos, invocar y transcribir estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que sí.
Y estas sentencias, doctor, facilitan obviamente ciertos mecanismos para que el ordenamiento, en este caso de la adquisición de algún bien, pudiera tener una clarificación. Pero ¿qué pasa cuando de pronto existe esa particidad de que la parte jurídica no avanza de acuerdo a una adquisición en la que de pronto no necesariamente cumplió con los requisitos? El derecho constitucional a la seguridad jurídica, que está en el artículo 82 de la Constitución, establece que la norma jurídica tiene que estar obviamente publicada en el registro oficial, ¿sí? Que sea ley oficial o norma jurídica oficial, se presume conocida por todas y tiene que ser aplicada. Si la violan a la norma, bueno, Contraloría sabe cómo castiga a los funcionarios públicos que violen la norma jurídica, ¿sí? Entonces, el objetivo es que si hay la norma jurídica, pues que sea aplicada. Es que vivimos en un estado civilizados. En las épocas, pero hace 10.000 años atrás, cuando éramos cavernícolas y obviamente vivíamos en la cueva como salvajes y éramos nómadas, claro, ahí no había leyes, obviamente, ¿no? O sea, ahí era la ley del más fuerte, ¿no? Y ahí matábamos y todo, o sea, éramos unos salvajes en esas épocas, ¿no? Pero no, pues, o sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2026, en la era de la inteligencia artificial, tenemos un ordenamiento jurídico, sí, que bien o mal hay que respetarlo, o sea, porque somos una sociedad civilizada, supuestamente tenemos que respetarla, ¿sí? Entonces, en las épocas cavernícolas, hace 10.000 años atrás, cuando vivíamos en la cueva, sí, cuando éramos salvajes, sí, obviamente, claro, ahí no había ordenamiento jurídico, ahí no había el derecho constitucional a la seguridad jurídica, pero ya hemos evolucionado como sociedad, como humanidad. Entonces, lo más racional es que los humanos nos sometamos al ordenamiento jurídico, que lo respetemos y que lo apliquemos, pues no, o sea, ese es el objetivo, ese es el chiste del ordenamiento jurídico. Usted topó, mi querido doctor, un tema bastante esencial, que es justamente la de ¿qué tiene prioridad? Partamos de un caso, en el caso se está adquiriendo de pronto cunas artificiales en la que los neonatos obviamente necesitan asistencia. Sin embargo, por cuestiones jurídicas no se adquiere oportunamente fuera del país estos equipos. Pero necesitamos, obviamente, por cuestiones de naturaleza, de humanidad, adquirir un bien. Entonces, de pronto, el funcionario se ve abocado entre qué prima primero, dentro de su objetividad, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué partiría en ese caso? Ya hemos insistido muchas veces, y lo vuelvo a hacer, y lo seguiré haciendo, que la contratación pública no tiene que ser vista como un simple trámite. Este es el problema de fondo de la contratación pública, y que obviamente ya hay que hacer los papeles y documentos, y más papeles y más documentos. No. La contratación pública es la materialización de los derechos humanos, definitivamente. Usted cogió de ejemplo uno, que es el derecho a la salud. Ya podemos hablar del derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a lo que quiera que sea, ¿sí? Por ello, la nueva contratación pública requiere profesionales capaces de interpretar, de razonar, de ponderar, de motivar, de justificar técnicamente las decisiones, ¿sí? El país no necesita de servidores que memoricen artículos de la ley, ¿sí? Necesitamos operadores jurídicos que entiendan que el derecho para tomar las mejores decisiones públicas. Porque, de hecho, a ver, ¿qué pasó en el mes de octubre del 2025? Nos cambiaron todito el ordenamiento, o sea, los artículos de la ley. Yo hasta ahora me sé de memoria, todita la ley, reglamento anterior me sé de memoria. Ya ahorita nos movieron los números de artículos y andamos ahí un poquito complicados. Y ya no se trata. O sea, yo insisto, o sea, y lo digo honestamente, ¿no? Y creo que muchas personas que tenían mucha experiencia en contratación pública se van a sentir identificadas con lo que estoy hablando. Yo, Pablo Dávila, me sé de memoria la ley anterior y me sé de memoria los números de artículos, todito. Chuta, pero ahorita cambiaron los números de artículos, entonces no se trata de memorizarse números de artículos, se trata de que se coja la norma en la mano, o sea, y sepa interpretarla y sepa tomar decisiones racionales por el bien del pueblo, por el bien del país, por el bien de los derechos humanos. Entonces, es que nos movieron los números de artículos. A mí qué me importa si cambiaron los números de artículos. Al menos la contratación pública es una materia tan dinámica que está en permanente construcción, evolución. Vea, esto va a ser, y los cambios van a seguir viniendo. Justamente yo el día lunes o martes ya tengo una comparecencia en la Asamblea Nacional, van a hacer una reforma penal que incluye la contratación pública. Entonces, y esto va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando, ¿sí? Entonces, las personas que hacemos contratación pública, ya no es suficiente con aprendernos de memoria los números de artículos, no, se trata de que coja la norma, coja el problema y deme soluciones.
recién nomás dimos el programa que hablábamos, ese fue uno de los programas que más revolucionó, del principio del resultado. Y eso me gusta a mí, revolucionar a la gente, alocar a la gente para que cambien para bien y que sirvan al pueblo, sí, que sirvan al país, porque esa es la finalidad de la administración pública y es la finalidad de la contratación pública. Lo urgente y lo dirimente son dos aristas bastante palpables siempre en este caso de la juridicidad, mi doctor, pero ¿cuándo sería justamente cualquiera de los dos aspectos? ¿Cuándo es urgente y cuándo es dirimente? La norma jurídica desarrolla, por ejemplo, el concepto de emergencia, en el contexto de la contratación pública. En Ecuador ya vivimos lo que pasó la pandemia recientemente, el terremoto de Manabí, el paro del 2019. Yo creo que el Ecuador ya hemos vivido la práctica y conocemos el concepto de lo que es emergencia. Y justamente a raíz de estos problemas se ha venido regulando y radicalizando el uso de la emergencia, ¿no? Luego, la urgencia no está definida en la legislación ecuatoriana. En España sí está, en la ley de contratos del sector público de España sí está el concepto de urgencia, pero justamente para evitar estas compras de última hora, que no sé qué, que se acabó el internet, que se acabó el servicio de seguridad y vigilancia, etcétera, que lo otro. O sea, yo justamente redacté en el reglamento que las compras públicas tienen que empezar con la anticipación suficiente, las cosas que sean previsibles. O sea, el internet yo puedo prever hasta cuándo tengo el internet. El contrato de seguridad y vigilancia, yo sé hasta cuándo tengo el contrato de los guardias. Y obviamente no voy a esperar a que los guardias me hagan con la manito ahí, chao, ya me voy. O sea, ahí se hacerse los preocupados y decir, uy, no es que es urgente y no se vaya. Y empiezan a maquinar pura tontera. No, eso ya es ilegalidad. Eso ya es irresponsabilidad que tiene que ser sancionado, ¿sí? Entonces, no. Y tenemos que evolucionar justamente porque la mala contratación pública no nace muchas veces de una mala interpretación. No. El problema está en que no sabemos justamente aplicar correctamente la normativa. Tenemos problemas sociales, por supuesto, que atender. Para eso está la administración pública. Para eso está la contratación pública, para convertirse en una herramienta de la ejecución de las políticas públicas y lograr satisfacer los intereses de la sociedad, ¿sí? Muchas de las veces el problema no es la norma. La norma jurídica está ahí. No digo que tengamos la mejor norma del mundo, no. Pero el problema muchas veces no es la norma. El problema es la mente limitada de las personas que interpretan mal la norma. Sí, eso es otro tema. Y esto capaz está de ver si el próximo programa de radio hablamos un poquito también sobre el tema de los métodos de interpretación, que muchas veces, es que aquí dice la ley, dice, hey, ese es un método, es literal. No, tenemos que entender otros métodos de interpretación. Sería bueno, próximo programa de radio está de ver si topamos ese tema para ayudar a la gente que lee la norma, que aplica la norma, que sepan interpretar correctamente. El método literal no es suficiente. Hay otros métodos que son muy importantes. Tengo toda una maestría en ese tema, escribí todo un libro en ese tema y creo que les puedo aportar con ejemplos y contribuir en ese tema de la interpretación de las normas. Muy de acuerdo y tomado en cuenta también ese aspecto de lo que propone mi querido doctor Pablo. Y sí, un ejemplo de hecho es lo que sucedió hace unos días atrás nada más a nivel nacional, que no funcionaba Firma EC. Entonces por eso iba la pregunta, ¿qué es urgente y qué es dirimente? Porque una cosa es utilizar mi firma electrónica y otra es lo urgente, que puedo facilitarme, o lo que normalmente Adobe facilita es la firma que se puede aplicar y ya está, pero a veces por desconocimiento no se lo hace y lo que era urgente ya pasó a segundo plano. Sí, obviamente el problema de la tecnología también es ese, pero el propio Ministerio de Telecomunicaciones, que es el ente rector, reconoció públicamente la caída del sistema de firma EC. Entonces, obviamente, habiendo el reconocimiento como tal, no es que yo estoy violando la ley si firmo con Adobe Reader, no. Sí, obviamente tengo que firmar y tengo que sacar los procesos adelante, pero ojo, había la autorización del Ministerio del ente rector. Entonces, si este rato está funcionando el firma EC, no voy a firmar con otro aplicativo. Ahí sí estoy violando la norma. Exactamente. O sea, hay que saber interpretar y saber tomar decisiones con valentía. Lo que el país, la administración pública, lo que menos necesita es gente cobarde. Ay, es que qué miedo a Contraloría, es que qué miedo. No. Hay que saber tomar decisiones racionales, coherentes y con valentía. Insisto, la nueva contratación pública no se mide por cuántos papeles tiene el expediente, ¿sí? Cuántos papeles, cuántos documentos reproduce una entidad, sino por cuántos resultados genera la sociedad, cuántos derechos humanos se materializaron a la sociedad. Esa es la nueva tendencia, la nueva era de la administración pública.
Muy bien, mi querido doctor Pablo Dávila, como siempre, pues es grato tenerlo aquí en este espacio y estaremos próximos a un nuevo programa para tomar esa posta que usted ha propuesto. Entonces, le agradecemos por su compañía y estaremos gustosos de encontrarnos el próximo jueves, Dios mediante. Un excelente día. Un gusto para mí, solamente les hago la cordial invitación. Esta semana empezamos la Escuela de Formación en Contratación Pública y también el 6 de junio tenemos el tercer Congreso Nacional de Contratación Pública y Modernización del Estado en Tena, provincia del Napo. Evento gratuito, cordialmente invitados. Síganme en redes sociales como Pablo Osvaldo Dávila o también como Instituto Nacional de Capacitación. Un gusto para mí haber estado con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo día jueves. Bendiciones, excelente día para todos. Muy bien, hemos compartido entonces gratos espacios en los cuales pues hemos aprendido también y hemos también dialogado con algunas personas en varios ramas. Pero como siempre, pues para mí ha sido grato participar con todos ustedes, quienes nos han acompañado y quienes deseen de pronto nuevamente volver a revisar algún espacio. Recuerden que www.identidadradiocultural.com.es, pues ahí tendremos disponibles nuestros podcasts. A todos ustedes compartirles esta frase bonita que justamente en la naturaleza, si cuidamos la naturaleza, pues nuestra alma se va a sentir en paz. Así que tengan todos un excelente día y resto de semana. Nuestros micrófonos se apagan por hoy, pero la minga continúa. Identidad Radio Cultural presentó Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que trabaja.